Advertencia: el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a Silvero, este programa que se hace con la intención de que algunas veces nos permitan redactar una especie de legislación que nos dé garantías de que cualquier cosa que hayamos dicho o hecho no pueda ser considerada como un crimen, ni siquiera como un delito. Es decir, tener plena libertad. Esa es nuestra única misión en esta vida. ¿Y por qué arrancar así el programa de hoy? Porque bueno, es un poco lo que le pasó al bueno de Jovenel Moïse, o Moïse, como quieras leer, Moïse, sí, eso medio francés, ¿verdad? Quien hasta hace unos días era el presidente de Haití y que ahora ya es simplemente un nombre más en la larga lista de gobernantes cagados a tiros en nuestro bendito continente, el americano. Es que en la madrugada de ayer, a la 1 de la noche más o menos, en Haití, entraron a la residencia presidencial portando armas de gran calibre y dispararon contra el mandatario haitiano, asesinándolo e hiriendo de gravedad a su esposa, la primera dama, a Martín, que posteriormente fue trasladada a Miami para ser tratada allá con mejores condiciones, ¿verdad? En medio de una crisis política. En nuestro país, en Paraguay, el caso más reciente y sonado de un magnicidio a nuestros oídos urbanos y a nuestra memoria tan corta es el de el ex vicepresidente Luis María Argaña, a quien asesinaron en un atentado en 1999 que desencadenó, si no lo sabían, una lucha por el poder que llevó a los jóvenes a defender la democracia ante el avance del general Lino César Oviedo, casi que desde las sombras en ese momento, ¿verdad? Y terminó otra vez en, evidentemente, más muertes. Pero bueno, evidentemente el de Haití no es el primer caso ni probablemente sea el último. Por ejemplo, los Somoza de Nicaragua, los Anastasios, murieron en sendos atentados. Primero el dictador padre en el año 56 y después su hijo, Anastasito, ponele, reventado de un bazucazo en el año 80, acá cerquita, sobre la avenida, ahí en España y América, la verdad, en Asunción. O sea que entre 1980 y en 1999 en Paraguay hubo dos magnicidios, uno nacional y otro extranjero, pero no crean que solo en Paraguay se mueren los mandatarios. Los magnicidios en América pasaron por Bolivia, por Venezuela, por Panamá, por Guatemala y por supuesto por Estados Unidos, como el asesinato de Kennedy, por ejemplo. Obvio primer mundo, ¿verdad? Sí, a Kennedy también. En Haití, un país sumido en la pobreza y las desgracias, como el terremoto del 2010 o el último disco de Wyclef Jean, no tenía un magnicidio desde 1915. Y no está mal, ¿verdad? Es un récord mejor que el nuestro, pero también hay que decir que entre su independencia de los franceses en 1804 y 1915, tuvieron que soportar a más de 70 dictadores. Así que en 1915 estaban con ganas de decir, ya está acá, ¿verdad? Aunque lo que vino después evidentemente nunca fue mucho mejor, con ocupación de Estados Unidos, más dictadores, más terrorismo, más huracanes, más golpes militares, brotes de cólera. O sea, Haití es una especie de Game of Thrones nivel 1.000.000, ¿verdad? Con una lucha de poder constante y una división social que es más grande que la de cerristas y olimpistas, ¿verdad? Y es que, atentos al dato, porque en los últimos 35 años tuvieron casi 20 gobiernos. O sea, una medida de cambio de gobierno cada menos de 2 años. Y si en Haití los políticos son medio como acá, ¿verdad? Y parece que en serio son así. 20 gobiernos en 35 años supondrían muchísima gente con la cuchara preparada para sacar lo que puedan. Para que se hagan una idea, tras el terremoto que asoló Haití en 2010, una catástrofe, llegaron unos 10.000 millones de dólares en ayudas. Y no está muy claro en qué se habría gastado eso, ¿verdad? Pero entre burocracia y despilfarro y contratos inflados asignados a empresas extranjeras, les suena familiar eso. Bueno, ahora el tema es ¿por qué lo mataron al presidente? Y bueno, dice el periódico El País que el presidente Moïse estaba rodeado de demasiados enemigos, como por ejemplo algunos políticos, grandes empresarios, y ya que estábamos, el clásico del siglo XXI, Venezuela. Pero nada de empezar a endilgarle a Maduro su asesinato, que verdad, a sus 53 años el presidente era altamente impopular y de paso la prensa internacional y las organizaciones que evalúan la calidad de la democracia en la región lo pintaban de autoritario, porque últimamente estuvo gobernando a base de decretazos presidenciales, sin contar con el resto de las fuerzas políticas que estaban bloqueando su gobierno. Además de esto, durante los últimos meses se dieron en todo el país violentas protestas contra su gabinete, al que le acusan, o acusaban al menos, de ser muy corrupto y de que aumentó la inseguridad con secuestros extorsivos y zonas del país donde el Estado apenas aparece, ¿verdad? Qué familiar, ¿verdad? Algunas cosas. Pero bueno, y por si todo eso fuera poco, Moïse
si estoy diciendo mal, perdón, se enquilombó con los dueños de la ANDE haitiana, porque redistribuyó el negocio eléctrico, que era propiedad de una familia en Haití, y también tuvo sus problemas con políticos, que bueno, tienen grandes arreglos y con licitaciones y eso, y que con la intención de meter una reforma constitucional iban a perder poder. ¿Por qué? Porque la idea era terminar convirtiendo al poder legislativo en una unicameral, es decir, no dividir en, como decir por acá, en diputados y senadores. Es decir, que allá iba a ser un 2 por 1, tipo, no sé, tipo el happy hour de tu bar favorito, solo que en vez de 2 mojitos iban a tener 2 poderes en uno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quiénes le mataron a este tipo, verdad? Esa parece ser una pregunta mucho más fácil de responder a corto plazo. La difícil es quién o quiénes lo mandaron matar. Anoche la policía haitiana tiró ya que mató a 4 mercenarios, mientras que agarraron a otros 2 como responsables del operativo comando que acabó con la vida del presidente. Y acá es donde se pone un poco complicado, ¿verdad? Porque vamos a entrar al terreno a este mal que aqueja a la política en nuestros lares, que se llama declaracionitis. Pero como es una autoridad quien lo dijo, bueno, allá va la declaración. El embajador de Haití en Estados Unidos, que se llama Bucket Edmond, Bochi para los amigos, ¿verdad? Dijo que los asesinos eran profesionales bien entrenados. Por otro lado, según el primer ministro Claudio José, los atacantes compondrían un grupo que hablaba inglés y español y se hicieron pasar por agentes de la DEA. Y sí, bueno, lo normal, ¿verdad? Un grupo de agentes de la DEA armados hasta los dientes que visitan al presidente de un país a la 1 de la madrugada, ¿verdad? Muy normal todo. Las identidades de los 4 mercenarios abatidos aún se desconocen y es de suma importancia entender si se trata de una injerencia externa, como plantean algunos o sugiere el embajador y el primer ministro también, o si sencillamente era una especie de insurrección de los pobres, del pueblo, algo que intenta, por cierto, hace meses liderar un ex policía que se llama Jimmy Cherizier y a quien le dicen Barbecue, que hoy en día es el papi, es el 10 del asado de una especie de team paramilitar, o sea, tiene los magníficos, ¿verdad? Ahí en Haití. Entonces, me quedo nomás pensando cómo serían las reuniones de ese grupo paramilitar. Pues el tipo se llama Barbecue, ¿verdad? Vigilando el fuego, ahí la colita cuadril, su mano carismática, su mano derecha después, Cherizier Jr., por ejemplo, pondría el músculo. Y bueno, otras cosas como en los chorizos preferimos no saber qué son. Y por último, el componente vegano de este asado, ¿verdad? Del equipo, que les caga el asado a todos con los locotes y las berenjenas y esas cosas que uno no entiende para qué está. Y me imagino que están todos juntos planificando cómo hacer la revolución con honor a parrilla y temiendo cualquier perro adiestrado o no pudiera servir para localizarles y encerrarles, por supuesto. Pero al margen de esta tontería que nos imaginamos todos los días, capaz nunca sepamos qué pasó. Si fueron agentes de la DEA, si fue Barbecue y sus parrilleros infiltrados, extranjeros a sueldo, vaya uno a saber. Lo que sí sabemos es que ninguna nación merece tener una historia tan terrible como la de Haití. En serio, o sea, todas las noticias que vos puedas ver están relacionadas a tragedias y esta es una más dentro de su historia. Arrancando el programa del día de hoy, explicamos un poco lo que está pasando ahí y quién les dice que la semana que viene tengamos más noticias sobre Haití. ¿Es eso? Sí, pero después las noticias y vamos a hablar de otras cosas a nivel local. Venimos enseguida. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a www.personal.com.py. Además, Sajonia es un barrio, sí, pero también es una cerveza artesanal hecha en Asunción y premiada por el mundo entero. Descubrí mejor cerveza descubriendo Sajonia y descubrí las noticias del día ahora mismo en el Triple. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, abogó este jueves por el mantenimiento de los principios fundacionales del Mercosur, con un relacionamiento externo coordinado y, si cabe, con medidas más dinámicas. Esto lo dijo durante su intervención en la cumbre de presidentes del bloque. El mensaje, en una teleconferencia desde el Palacio de Gobierno, llega justito en el momento en el que Uruguay apuesta por conversar con otros países para negociar acuerdos comerciales extra zona. Con respecto al relacionamiento externo, tenemos que seguir trabajando de forma coordinada y en conjunto, con una visión equilibrada que tenga en cuenta los intereses de todos y escuchemos a los estados parte. Es lo que dijo Mario Abdo Benítez esta mañana. Apostó por encontrar maneras que ayuden a seguir trabajando de forma conjunta en el diálogo entre los miembros y con medidas y decisiones tal vez más dinámicas.
una leve crítica. Y los principios fundacionales del Mercosur siguen tan vigentes y necesarios en la actualidad porque refuerzan la idea de que no hay mejor camino que el fortalecimiento de nuestro proceso de configuración. Por tanto, es necesario que continuemos colaborando activamente con propuestas para consolidar el comercio regional y afianzar una política comercial común, comentó ante sus pares Mario Abdo Benítez. Este discurso que acabamos de leer, tranquilamente lo podríamos poner dentro de un libro que se llame Cosas que pasan cuando tu país no tiene acceso directo al mar. Noticia número 2. El autódromo Rubén Dumont será habilitado este lunes 12 de julio y funcionará a las 24 horas. Esto lo anunció el Ministerio de Salud, ya lo vieron en los demás espacios informativos, pero este local, lo interesante que tiene es que no va a tener en cuenta la terminación de cédula. La logística ya está lista y solo se espera que llegue el día. El autódromo, conocido como ex Alatirí, abrirá sus puertas desde este lunes 12 y atenderá a la población las 24 horas del día. Al margen de lo que indique el calendario, en este vacunatorio no se tendrá en cuenta la terminación de cédula. Estará abierto a todo público dentro del rango de edad a efectos de que puedan recibir sus dosis. Esto lo anunció el ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, en conferencia de prensa hoy. A nivel país, este lunes, la vacunación va a ser sin considerar numeración de cédula para los siguientes trabajadores priorizados: docentes de todos los niveles, policías, Fuerzas Armadas, bomberos, guardias de penitenciarías, fiscalía y comunicadores. No dice nada de esto sobre visitadores médicos. Y después vamos a hablar del tema. Bueno, en el Alatirí entonces podríamos aprovechar, ¿verdad? Y después dejar ya abierto cuando se acabe la vacunación y que las carreras en lugar de clandestina, por ejemplo en Ñuguazú, se conviertan nomás ya en una especie de competencia ahí en el Alatirí. O esos motocas que hacen acrobacia en el asfalto de tu valle, bueno, y que se vayan ahí, ponele. Noticia número 3. El Ministerio de Trabajo registró hasta la fecha 667 permisos utilizados por trabajadores para acudir a los vacunatorios y aplicarse las dosis contra el COVID-19. Esto lo contamos para recordar que los empleadores están obligados a conceder hasta 2 días por mes de licencia remunerada para el fin. Esto lo dijo la directora de Trabajo, Karina Gómez. Explicó que el empleador, o sea, tu jefe, está obligado a concederte licencia remunerada para la vacunación hasta 2 veces en un mes. Eso no puede condicionarse. Si el permiso no es concedido, el trabajador tiene derecho a exigir su cumplimiento ante el Ministerio del Trabajo, es lo que afirmó la responsable de esa cartera. El permiso tiene que ser solicitado y otorgado por escrito, así como comunicado a la dirección del Registro Obrero Patronal del Ministerio de Trabajo en un plazo de 30 días hábiles. No existe un formulario preestablecido, por cierto, para solicitar este permiso. Siempre que sea solicitado por escrito con la justificación correspondiente, es válido con la respuesta por escrito también del empleador, por supuesto, para los fines administrativos. Así que los perros ya saben, si se van a vacunar, pidan su certificado y después vemos. Pegaría que te den, por ejemplo, ya un reposo previo, ¿verdad? Porque duele la vacuna o jefe, me sopló viento. Nos queda el bloque 3, venimos enseguida con la última parte de Silvero. Con los préstamos Fogapi de Regional pasás de la imaginación a la acción, con los mejores beneficios para tu emprendimiento o para tu negocio. La tasa es del 10% de interés anual, 48 meses de plazo, 12 meses de gracia y lo retirás en 24 horas. Ingresa a www.regional.com.py y conoce todos los detalles o escribinos al WhatsApp al 71-219-900. Regional, creemos en vos. Bienvenidos. Antes de eso, perdón, pero hay que recordarles que todas las variedades de cerveza Sajonia en los principales supermercados, bodegas y tiendas de conveniencia están disponibles para ustedes. Sajonia, queremos mejor cerveza. Ahora sí. Bienvenidos nuevamente a Silvero, este programa que se hace sin distinción de la finalización del número de cédula de nuestros espectadores e independientemente de lo esenciales que resulten ser para la sociedad. Hoy estamos de fiesta porque, como llegaron 1 millón de vacunas a Paraguay, muchos van a poder vacunarse la próxima semana. Esto lo adelantó el Ministerio de Salud. El lunes se van a poder vacunar los profesionales que son considerados esenciales. Y a partir del martes, los mayores de 35 años. Pero esa alegría nunca lo puede durarse. Y con cierto disgusto, descubrimos que la lista de los trabajadores esenciales que veíamos hace unos días, ¿verdad?, mutó más que Peter Parker después de excursión al laboratorio, ¿verdad? Ayer el documento que sacó el ministerio era este que van a ver acá.
Y ahí se incluía una gran cantidad de profesiones consideradas esenciales. Los docentes, las Fuerzas Armadas, los policías, los bomberos, la Secretaría de Emergencia Nacional, los visitadores médicos, trabajadores del transporte, trabajadores de punto de entrada al país y comunicadores. Y hasta ahí casi todo bien, ¿verdad? Todas estas profesiones estuvieron aportando y haciendo el aguante durante toda la pandemia, ¿verdad? Para mí que faltaba gente como, por ejemplo, los trabajadores de supermercados o de las farmacias, que mientras que todos estábamos en casa y encerrados, fueron los que, sobre todo, aguantaron sobre sus hombros el peso de trabajar con un grado de incertidumbre como el que teníamos el año pasado, que era gigantesco, y tratando a diario con cientos de personas potencialmente contagiosas, ¿verdad? Pero de un día para el otro todo cambió. Y en la presentación que hizo hoy el Ministerio de Salud, se redujeron las profesiones esenciales, como se puede ver en este otro documento. Y ahora solo incluye a los docentes, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los bomberos, los guardias penitenciarios que entraron ahí, la Fiscalía metió de repente aparición y los comunicadores. Y después, esperan por acá, ¿qué pasó con nuestros amigos los visitadores médicos? ¿Qué pasó? Necesitamos explicaciones. Desde Silvero queremos protestar y unirnos a nuestros hermanos visitadores para levantar la voz. Creo que en esta ocasión los visitadores médicos y yo podemos estar de acuerdo en algo. Es injusto y arbitrario que alguien como yo sea considerado esencial por delante de ellos. O sea, ¿cómo es posible que le hagan esto a nuestros agentes de promoción médica? Gracias por la corrección. Que durante meses y meses de pandemia estuvieron acudiendo a los hospitales para ofrecerle a los doctores lo último en tecnología contra el COVID y otros medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos más apropiados, las novedades farmacológicas del momento, ¿verdad? O sea, ahora parece que son profesionales descartables y eso no nos gusta. Son como los cartones de leche, no son considerados esenciales por este gobierno. Y no nos parece bien. Una cosa es burlarse de ellos por llamarse a sí mismos visitadores médicos y quejarnos porque nos hacen esperar más de la cuenta cuando nos vamos al doctor y entran con su maletín. Pero otra cosa es eliminarles de un plumazo de la lista en la que deberían estar. En serio deberían estar. Así que desde acá queremos mandarle un abrazo fraterno a los visitadores médicos, a los trabajadores de supermercados, de las farmacias, a los delivery y a todos los que son esenciales y se quedaron fuera de esta lista. Y expresar nuestra indignación contra el gobierno y su decisión de sacarlos de la lista de esenciales. El hashtag es Todos somos esenciales. Esto tiene que recomponer mi relación con los visitadores médicos. Esto tiene que recomponer mi relación con los visitadores médicos. O sea, públicamente estoy diciendo que a pesar de que nos molestan con su... Mamá, esto es por vos. Esto es por vos. Permitime volver a los asados en casa. Extraño mucho poder llegar ahí y ver algunas fotos y cosas así. Así que estamos todos bien otra vez con los visitadores. Sí, ¿verdad? Ahora, una pregunta. Demasiado mucho nos rompieron las bolas con que ellos no se llaman visitadores médicos, se llaman agentes de promoción de la salud. ¿Cómo se llama su asociación? Asociación de Visitadores Médicos. ¿Cómo se llama su página de Facebook? Grupo de Visitadores Médicos. Ñaño Moina, de acuerdo los perros, si no, no podemos pelear todo el tiempo por ustedes. Bueno, está bien, ojalá se vacunen pronto, ojalá salgamos todos de esta pesadilla lo más rápido posible. Mañana no hay programa. Mañana no hay programa. Hay edición especial de Silvero el sábado a las 9 de la noche. Así que o ven el conejo o ven la edición especial de Silvero. Eso les queda. El lunes nos reencontramos. Chao. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.